Tengo una pregunta. Dime. Tú hiciste una observación sobre que no recomendabas utilizar las características de Mesh dentro de Rhino Ujú, y hiciste un comentario a menos que no, como que lo correlacionaste con Grasshopper, como que ujú. qué correlación hay entre no utilizar las características de Mesh y saber utilizar Grasshopper. ¿O qué correlación hay entre esas dos? Lo que pasa es que el potencial de modelado mesh de Rhino es muy limitado. Y es limitado a algunas operaciones que son creación de primitivas mesh, que son estas que se ven acá, que son volúmenes, digamos, casi casi que ideales, ¿no? Las primitivas son las geometrías básicas, el cubo, el cilindro, el cono, ¿no? La esfera, la dona. Eh, por otro lado, hay una manera de poder diseñar geometrías un poco más complejas en Rhino, diseñando las mesh polígono por polígono, que es este comando aquí, single mesh face. Eh, pero van a faltar todas las herramientas de modelado poligonal típicas de un programa de modelado poligonal. O sea, normalmente en un modelador poligonal hay algunas operaciones, voy a decir una que es la más sencilla. Hay algunas herramientas que si tú has diseñado un polígono, uno solo, una mesh hecha por un polígono solo, te permite, por ejemplo, no sé, quiero de repente diseñar una cara en relieve adentro de este polígono, ¿no? Si estás en Rhino, lo que deberías hacer es diseñar directamente una mesh con un polígono acá, un polígono acá, uno acá, uno aquí, uno acá, uno acá, así. O sea, ya dividida en 3 por 3 polígonos, para poder eventualmente hacer algo con la cara central. Si estás en otro programa, en vez tú puedes diseñar un polígono directamente así, decirle al programa, ¿sabes qué? Me partes este polígono en 3 por 3 y vamos a trabajar solamente con esta. Y con esta cara tú puedes hacer un montón de cosas. Puedes hacer operaciones como una que se llama inset, por ejemplo. Hay varias, pero justo para decirle una, que escala el polígono adentro del polígono original y además lo mantiene conectado diseñando automáticamente estas otras 4 caras que están alrededor, que son estos trapecios. Esto en Rhino no lo puedes hacer. Entonces, hay toda una serie de herramientas que deberías utilizar para modelado mesh que en Rhino no se encuentran. Entonces, es un poco complicado, ¿no? Hacer un modelado poligonal complejo adentro de Rhino. La única cosa que tú puedes hacer aquí eventualmente son algunas operaciones muy básicas como uh, partir una mesh o tratar partir una mesh, porque no está dicho que el manejo, digamos, que Rhino hace de la geometría mesh le permita en cualquier condición realizar el corte del objeto mesh, sobre todo si es un objeto complejo, ¿sí? Eh, ¿Por qué me estaba relacionando con Grasshopper? Porque Grasshopper tiene adentro la posibilidad de instalar plugins para el manejo de mesh. Entonces, hay algunas operaciones que se pueden hacer en Grasshopper, no porque Grasshopper es capaz de hacerlo, sino porque hay plugins para Grasshopper que permiten un manejo más eficaz de objetos de tipo malla, ¿sí? Es por esta razón. No porque Grasshopper, de hecho, Grasshopper puro, sin otros plugins adicionales, lo que hace es lo mismo que hace Rhino de una manera paramétrica. Entonces, no es que añade un potencial de modelado, digamos, ulterior. Lo vuelve paramétrico. Si pero utilizamos plugins para Grasshopper, en este caso sí puedes tener una funcionalidad que en Rhino estándar no tienes. Es por esta razón. Pero aún así, yo no recomendaría, por ejemplo, si el objetivo del diseño que vamos a realizar es realizar un diseño controlado desde el punto de vista poligonal o de mesh, yo no trabajaría con Rhino. Trabajaría directamente con un programa de modelado poligonal, como podría ser Blender, Max o lo que tú quieras. Mesh se refiere a polígonos, ¿cómo se dice en ZBrush de Limax, etcétera? ¿Es más pesado? ¿No? No. Javier, no. De hecho, la geometría NURBS es más pesada que la geometría Mesh.
sobre todo desde el punto de vista de la visualización. Por una razón que nosotros vamos a ver ahora en la segunda parte de esta sesión, la geometría NURBS es una geometría matemática. Entonces, para decirte una tontería, pero si tú, por ejemplo, en Rhino diseñas una línea, Rhino está considerando la ecuación de esta. Entonces, cuando diseña la línea, de hecho está diseñando la gráfica de esta ecuación. No está diseñando simplemente un segmento, ¿sí? Imagínate qué sucede cuando nosotros vamos a diseñar cosas como esta, ¿sí? Esta también será la gráfica de una ecuación, decisamente más compleja. Y Rhino siempre la va a tratar como una gráfica de una ecuación. Entonces, desde el punto de vista del peso, diseñar NURBS es más pesado que diseñar Mesh, porque al final un objeto Mesh es un objeto siempre y constantemente lineal. De hecho, en un archivo Mesh, lo único que importa son los vértices, lo que importa realmente. Porque una vez que nosotros tenemos las coordenadas de los vértices, diseñar la mesh es una tontería, porque simplemente se conectan con una línea recta y obtenemos las aristas, y en dado caso se conectan o se usa un esquema de conexión para diseñar los polígonos, que puede ser una sola cara de 4 lados o dos caras, dos caras triangulares, ¿no? Entonces, todo pero está basado en los vértices. No hay que calcular nada más, porque simplemente son conexiones, ¿vale? Entonces, no es más pesado trabajar con Mesh. Lo que es pesado trabajando con Mesh es que, sobre todo cuando se trabaja con objetos que tienen perfiles, aristas o caras o superficies, digamos, que son curvas, entonces, en este caso, lo que importa es la resolución de la Mesh. En este caso, esto quiere decir que la cantidad de polígonos puede ser tan grande que el objeto se vuelve pesado, pero al final lo que estamos guardando siempre son los vértices. Serán un montón de vértices más, pero eso es lo que hace que determine el peso. De todas maneras, el modelado poligonal, digamos que está basado únicamente en guardar las coordenadas de los puntos. Eso es lo que tú guardas en un archivo, ¿no? Mientras el modelado NURBS no solamente guarda las coordenadas de los puntos que son los puntos de base para la geometría, como veremos al rato, sino también guarda las ecuaciones. Y esto es un peso adicional, ¿no? Entonces, esto es el tema, digamos, en términos de modelado poligonal. Bueno, depende, porque esta es otra parte, por ejemplo, del límite de Rhino en términos de modelado mesh. Por ejemplo, les voy a enseñar una cosa, digamos, tontina, pero voy a hacer un pequeño cambio en esta geometría, como así. Un poquito exagerado, pero vaya. Ahora, esto que estamos viendo es un objeto NURBS, ¿sí? Es una geometría matemática, vectorial, ¿vale? ¿Qué sucede cuando nosotros trabajamos con Rhino? Que Rhino está basado todo en esta representación, ¿vale? De hecho, yo recomiendo siempre trabajar en vista wireframe. Me doy cuenta de que esto no siempre es lo más fácil, por lo que la mayoría de los usuarios, en el momento mismo en que yo le digo trabajen en wireframe, lo primero que hacen esto, ¿sí? Que de por sí no es un problema, ¿no? Pero miren qué pasa cuando nosotros lo hacemos. Rhino dice, ok, entonces, ¿quieres la modalidad shaded? Entonces yo creo mesh. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hace esto Rhino? Porque los objetos NURBS no se pueden ver. Son superficies o curvas matemáticas. Son pura representación de gráficas de ecuación, digamos, ¿vale? Para simplificar. Pero nosotros queremos ver el aspecto volumétrico. Y para ver el aspecto volumétrico, no se puede trabajar con un objeto NURBS vectorial, se necesita convertirlo en un objeto mesh poligonal. Esto vale para visualización y para fabricación digital. Entonces, cuando queremos hacer un render o hacer un maquinado o una impresión 3D o lo que sea,
necesariamente vamos a pasar del objeto NURBS al objeto mesh. Y eso es lo que sucede cuando se exporta a otros programas poligonales. Hay una conversión del objeto NURBS al objeto mesh. ¿Quién decide cómo se realiza esta conversión? Si el usuario es bueno, lo decide el usuario. Si el usuario no es bueno, lo decide Rhino. ¿Cómo lo decide Rhino? Con ajustes, y aquí adentro tenemos la gestión de los objetos mesh, que es una gestión a nivel de documento, no es una gestión a nivel programa, ¿sí? ¿Cómo funciona? Que Rhino normalmente, cuando crea una mesh a partir de un objeto NURBS, lo hace según estos estándares acá. Uno es una mesh de baja resolución y más fácil o más rápido de renderizar, por ejemplo. Y por ende, menos polígonos. Y el archivo es más ligero. La otra es una mesh donde si hay curvatura, esta curvatura sale más suave, más lisa. Obviamente esto quiere decir más polígonos y más lento de renderizar y más pesado el file. Si el usuario es bueno, lo que hace es pasar a una conversión custom. Y si es muy bueno, lo hace con controles detallados. Ahora, de todas formas, esto es algo que no se hace en los ajustes de Rhino. No todas las mallas necesitan un control fino, digamos, de la resolución y de la calidad. Entonces, eventualmente, esta operación se hace seleccionando el objeto, vamos en las propiedades del objeto y aquí encontramos Render Mesh Settings. Ojo, aquí lo llama Render Mesh, pero en realidad esto afecta también la fabricación, porque repito, la mesh, una vez que tú la creas, es esta. Y esta es la que se exporta a la hora de crear, por ejemplo, un OBJ, un STL o lo que sea, ¿sí? Entonces acá, si nosotros activamos Custom Mesh y le vamos a decir ajustar los valores, entramos en una interfaz que es exactamente como la que acabamos de ver en los ajustes de Rhino, ¿sí? Controles sencillos, controles detallados. Si queremos ver la mesh, le damos aquí Preview, y estos son los polígonos que están saliendo. Ahora, yo no sé si ustedes, bueno, los que sí han utilizado ZBrush o Max o Maya, ya saben reconocer que la mesh que está saliendo de acá es una mesh muy fea. Muy fea. Es una mezcla de caras quad y caras triangulares, que se distribuyen de una manera, digamos, aunque reconocemos un esquema que depende de la curvatura de la superficie, es una distribución bastante caótica de triángulos y quads. Además, el tamaño de estas caras es extremadamente variable. Es una mesh muy irregular. Este tipo de mesh nadie la realizaría en un programa de modelado poligonal, ¿no? Entonces, el problema fundamental que tenemos desde el punto de vista del manejo de la mesh en Rhino es, por un lado, la dificultad que hay en crearla, esta mesh. Por otro lado, tenemos un problema en fase de conversión y exportación porque es casi completamente automático el método de conversión NURBS a mesh, ¿vale? Entonces, por estas razones, yo no recomendaría trabajar con Rhino en términos de modelado mesh. Obvio que si queremos exportar este objeto para, por ejemplo, maquinado o para render, la ventaja es que esta mesh, una vez que se crea, no la tenemos que editar, no la tenemos que manejar ya. Entonces, que los polígonos estén así como caóticos e irregulares, me da igual, porque todo sirve solamente para determinar la forma. No la vuelvo a tocar nunca más. Pero para el diseño directo, no, Rhino no es una buena opción para hacer esto. Ok, entonces, ojalá esté todo claro este asunto, por ejemplo, de las mesh, porque sí es un tema y merece, digamos, toda merece ser tratado como debería ser, pero sobre todo solamente para los que están interesados más en la parte digamos, de modelado. Y repito, desde el punto de vista de la fabricación, eventualmente no es tan relevante porque cualquier mesh que tenga una suficiente resolución que salga de Rhino es buena para fabricación digital. El chiste ahí es tener, por ejemplo, una mesh que sea lo
suficiente suave, por ejemplo, y que tenga el detalle suficiente. La resolución da igual, el peso da igual, lo único que importa es la calidad. Otro asunto es la parte de rendering. En el rendering probablemente un control sobre la resolución de la mesh es importante, no solamente por cómo se ve, sino también porque la resolución afecta el tiempo de la duración del rendering. Más alta la resolución, más lento es el rendering. Entonces ahí podría ser un aspecto, digamos, relevante, digamos, esta parte de ajuste de la mesh. Pero en este caso también yo lo que les recomendaría es muy sencillo, lo pueden gestionar de una manera muy sencilla. Si el objeto que ustedes quieren, digamos, ajustar en términos de peso y de resolución se encuentra cerca en la toma, o sea, si estamos, por ejemplo, así, el riesgo es que se empiece a ver un aspecto faceteado de la superficie. Entonces, en este caso, uno quiere subir la cantidad de polígonos, entonces aumentar la resolución. Pero si el objeto está lejos, y vean cómo esto, por ejemplo, tiene una resolución bastante alta, porque hasta desde esta distancia no vemos ni siquiera un aspecto ligeramente faceteado, vemos un aspecto suficientemente suave. Y entonces la resolución es muy alta. Pero si este objeto se encuentra lejos, por ejemplo, digamos ahí, ¿a mí qué me importa de tener toda esta resolución? Entonces, vale la pena, desde el punto de vista de rendering, seleccionar este objeto y decirle Custom Mesh y decirle quiero menos polígonos. Pasamos a 167 polígonos. Desde el punto de vista de rendering, yo no me doy cuenta de si este objeto es faceteado o no, ¿vale? Por otro lado, estaba el aspecto original, que creo que era más o menos así, que tenía 2000 polígonos. Al contrario, podemos también subir esto y llegar a 4000 polígonos. El rendering dura más y más, pero no vale la pena para un objeto que está lejos, porque yo no veo ninguna diferencia entre esta versión y la versión de baja resolución. ¿De acuerdo? Eso es lo único que les recomendaría si necesitan producir algún render de objetos modelados en Rhino con geometría NURBS y convertidos en mesh automáticamente de Rhino a la hora de rendering. Ahí sí les recomendaría este pequeño ajuste. Pero bueno, digamos, esto era un poco como para darle un marco general a lo que vamos a hacer ahorita. Hoy vamos a diseñar cosas sencillas, vamos a diseñar sobre todo líneas que pero en el flujo de diseño de 2D a 3D de Rhino pueden ser tanto el diseño final, si queremos diseñar algo, digamos, 2D, o pueden ser líneas de construcción para diseñar la geometría tridimensional. Entonces, de todas maneras, es muy importante aprender a manejar los objetos tendencialmente 2D, ¿sí? Entonces, hoy empezamos a hacer algunas cosas con esta parte de la toolbar principal, o si prefieren cambiar de interfaz e ir en Curve Tools, vamos a tomar algunos elementos de los que se encuentran aquí en la parte izquierda, ¿sí? Como vamos a trabajar en 2D, inicialmente yo voy simplemente a expandir la vista superior, porque de todas formas vamos a trabajar en el plano por ahora. Entonces prefiero tener un área de trabajo grande donde poder diseñar. Ahora, los comandos de Rhino, pues cada quien tiene su modalidad de ejecución particular. Normalmente para diseñar líneas, por ejemplo, líneas rectas, segmentos rectos, el comando que normalmente se utiliza es la línea, pero el comando que tenemos disponible aquí, como botón principal de esta barra de las líneas, es la polilínea, ¿sí? Además tiene una doble modalidad de clic izquierdo y clic derecho, polyline o line segment, o sea, polilínea o segmentos de líneas o segmentos lineales. ¿Cuál es la diferencia? Justo para que vean también cuál es el mecanismo que está detrás de los comandos aquí. La diferencia es que si yo le digo polilínea, él me pregunta, ok, ¿de dónde empieza la polilínea? Desde aquí. ¿Cuál es el siguiente punto? Es esto, ¿no? Entonces, funciona queriendo saber cuáles son los puntos uno tras otros a través de los que va a pasar la polilínea, ¿no? Y después tiene algunas opciones. ¿Quieres que esta polilínea sea constantemente cerrada? Si activamos esto, él visualiza siempre el último segmento de conexión con el punto inicial. Es una opción que no cierra el comando, pero siempre visualiza cómo luce la línea una vez que
terminamos cerrándose, regresando en el punto inicial, ¿vale? La otra es close. Si yo oprimo esto, Rhino automáticamente diseña el último segmento como para conectar el último punto seleccionado con el punto inicial y cierra el comando. Modalidad. La modalidad de creación de esta línea en este momento es line, o sea, está creando segmentos lineales, rectos. Pero si yo le doy clic acá, paso a la modalidad de diseño de segmentos de curva o, mejor, segmentos de arco de círculo. Entonces, cuando yo le doy clic en el punto final del segmento, en vez de salir un segmento recto, me sale un arco que es tangente al penúltimo segmento. Ven como aquí nos está formando un vértice. Y eso es muy cómodo si queremos diseñar, por ejemplo, digamos, una policurva hecha por segmentos curvos, ¿sí? Todos son arcos, no salen segmentos rectos aquí, pero todos conectados con una continuidad, digamos, suficiente para que no se estén formando esquinas o vértices visibles, ¿vale? En cualquier momento podemos regresar a diseñar una modalidad de línea, ¿vale? Entonces, hemos diseñado una parte, ojo, no orgánica. Esta parte no es orgánica. Esta parte está basada en arcos de círculo y por ende no es orgánica, ¿vale? Pero es una parte curva. Y entonces tenemos una parte curva de un objeto como esta polilínea que tiene una parte lineal y una parte curva, ¿sí? Después está una modalidad que se llaman, básicamente son las ayudas. Normalmente están apagados, pero si nosotros prendemos esto, mientras estamos diseñando la línea, aparece esto. Esta es la línea tangente al último tramo diseñado. Sirve para poder colocar, por ejemplo, puntos todos alineados. Esto tiene una utilidad, digamos, relativamente visible, digamos, en este momento, pero una vez que empecemos a trabajar con las curvas orgánicas, veremos que esto puede ser una manera, digamos, inteligente de preparar la topología de una curva para hacer deformaciones controladas. Todo esto ahora tiene poco sentido, pero en futuro eventualmente lo tendrá. Y estos son más útiles cuando estamos diseñando arcos. ¿Por qué? Porque si se dieron cuenta, yo vuelvo a apagar los helpers y vuelvo a pasar la modalidad de arco, ¿sí? Si se dan cuenta, cuando yo paso de línea a arco, el arco sale tangente al último segmento recto, ¿no? Entonces no forma vértice en este punto acá. Y yo puedo hacer lo que sea, puedo diseñar la forma que yo quiera. En el momento en que regreso a la modalidad línea, la línea ya no tiene este control. ¿Por qué? Pues porque esta puede ir en cualquier dirección y simplemente no importa cómo se conectan con el penúltimo segmento. Pero si yo activo helpers, esto empieza a tomar en consideración algo. Y ese algo, pero no es la tangente, la dirección tangente. Este algo es la dirección que conecta siempre el penúltimo punto y el último punto. Entonces, cuando nosotros pasamos de arco a línea recta, no hay manera de evitar que salga un vértice, a menos que nosotros no tengamos algunas líneas de construcción previas, ¿vale? Entonces, este control de los helpers funciona siempre conectando el penúltimo y el último punto que hemos diseñado. Y en esa dirección te permite alinear otros puntos, ¿vale? No es exactamente la dirección tangente en este caso. Vuelvo a las opciones. Las opciones también tienen length. Si yo quiero diseñar, por ejemplo, un segmento que mida una longitud en específico, entonces yo le puedo decir pico length, él bloquea la dirección y me permite, por ejemplo, seleccionar la longitud que podría ser, no sé, 3 y enter. 3 y enter, como podemos ver, me sigue dejando abierto el comando porque él me dice, ok, tú quieres diseñar un segmento que mide 3 respecto a este penúltimo punto, pero 3 puede ser hacia acá o hacia acá. ¿En qué direcciones quieres confirmar este punto? Ese es un comportamiento típico de Rhino. Rhino no cierra el comando o la opción hasta que no es perfectamente claro lo que uno quiera hacer. Esto sucede también sin especificar length. En cualquier momento podemos diseñar, por ejemplo, un segmento que mida X. Por ejemplo, si yo ahora, en vez de darle clic con el mouse, escribo 15 y enter, él
está listo para diseñar un segmento que mida 15, pero sigue esperando en qué dirección queremos nosotros diseñar este segmento. Si no sabe en qué dirección, él sabe solamente cuál es la distancia respecto al último punto y no permite fijar este punto. Entonces está esperando un clic para especificar solo en qué dirección. Por ejemplo, acá. Y listo, ahí está el punto. ¿Vale? Y undo. Undo en este caso es un undo interno a la creación de esta curva. Si yo le pico sobre esto, lo que voy a anular son los últimos puntos en secuencia. Eso se puede hacer con un clic aquí o también con control Z y me voy a comer todos los puntos hasta el primero y regresamos a Start of Polyline. ¿Sí? Otra cosa es darle clic derecho a esto. Line Segments. Funciona igual. Start of Line. End of line, pero esta vez no dice cuál es el siguiente punto, dice dónde termina esta línea. Y después, ¿dónde termina esta línea? ¿Dónde termina esta línea? Aquí no tenemos muchas opciones, ¿sí? Aquí lo único que quiere saber es dónde termina cada segmento. Y cuando yo termino el comando y le digo, por ejemplo, Enter, aparentemente tengo una polilínea, pero en este caso esto es un segmento independiente de los demás, así como esto, ¿sí? Entonces, estoy diseñando segmentos de línea, no una polilínea. Una polilínea es un objeto único. Si yo diseño la polilínea con clic izquierdo y hago esto, cuando termino y selecciono este segmento, se selecciona toda la curva. ¿Vale? ¿Qué se puede hacer con una polilínea? Porque la polilínea es un objeto pues, relativamente interesante al final, ¿no? Es simplemente una cadena de segmentos rectos o de segmentos con forma de arco o mixtos, ¿no? Lo que podemos hacer con una polilínea, en términos de opciones de diseño que vamos a poder tener, lo vemos en la vista perspectiva. Ahora, si yo, normalmente el usuario de Rhino pasa la mayoría del tiempo en la vista perspectiva. Y la polilínea es un objeto que tendencialmente, si nosotros estamos trabajando hasta en una vista perspectiva, cuando le damos clic en el plano XY. Entonces, si yo me pongo, por ejemplo, en esta perspectiva acá, y le doy clic, por ejemplo, a esta altura, yo no estoy dando clic verticalmente en este momento. Estoy dando clic siempre en el plano horizontal, muy, muy lejos del origen, porque en perspectiva este punto se encontraba en el plano horizontal casi al horizonte. Entonces estamos muy lejos, ¿vale? Entonces, no es que yo no puedo clicar automáticamente a una altura diferente de la altura del plano de coordenadas si no tengo algún punto de referencia ahí. O sea, si yo diseño una caja así, ¿no? Y la selecciono. Y utilizando el Gumball, que son estos manipuladores aquí que aparecen, utilizando esto, la desplazo en vertical con la flecha azul, ¿sí? Esta ahora sí se encuentra a una altura Z diferente de 0. Lo vemos también en la vista lateral y en la vista frontal, ¿no? Que esta caja está arriba del plano horizontal. Si yo tengo esta, puedo diseñar, por ejemplo, una línea o una polilínea que empieza a la altura del piso y como tengo el Snap Endpoint activado, si yo le doy clic cuando veo End, ahora vean la vista frontal y la vista lateral derecha. Ven como la línea, hasta que yo no me acerco al punto final de la caja, se sigue diseñando horizontalmente. Pero cuando yo me acerco a esto, cuando toma el endpoint, entonces la línea se levanta del plano XY horizontal y llega a la altura del endpoint de esta caja. Entonces yo puedo diseñar objetos como una polilínea que de repente se vuelven objetos tridimensionales, hasta pasando de una vista a otra, yo puedo diseñar un objeto como una polilínea 3D como esta. Pero para hacerlo, o cambio de vista, o tengo algún objeto a una altura o en una posición particular. Pero si yo no tengo objetos, si no quiero cambiar de vista, ¿sí? No quiero hacer ni una ni otra cosa. Quiero diseñar una polilínea 3D aquí adentro. ¿Qué hago? Pues primero puedo diseñar la polilínea, digamos que quiero una parte en el plano horizontal, como así, ¿vale? Y ahora de repente lo que quiero es subir de altura. Ahora,
Para subir de altura se pueden hacer dos cosas. Bueno, primero conviene activar el snap point para poder eventualmente hacer snap a los puntos que ya hemos diseñado, porque si no, no los vamos a detectar. El simple snap endpoint, en este caso, no sirve por una razón. La línea todavía no existe. Solamente los puntos existen de esta línea, ¿vale? Entonces tenemos que activar el snap punto si queremos también tener en consideración los puntos intermedios. El snap end solo permite agarrar el punto final del que hemos empezado la línea, porque eso sí es un punto final. Pero esos puntos intermedios, como todavía no existen en realidad, porque estamos adentro de la creación de la línea, el endpoint todavía no los puede considerar. Mientras el point sí. Ahora, si yo hago esto, me voy a colocar con el mouse encima del último punto y le digo control y clic sobre el punto. Entonces el segmento que sale ahorita es blanco y quiere decir esto que estamos en una dirección que está afuera del plano de coordenadas activo. O sea, es vertical. Esto con control clic, ¿vale? Hago control clic otra vez sobre el punto y regreso a la modalidad de diseño, digamos, negra, donde me muevo en el plano XY. Así que si yo hago esto, acuérdense que no es vertical, es lejos, pero horizontal, ¿vale? Entonces, repito, estamos aquí, me voy, activo el snap point para poder considerar este punto. Cuando lo estoy considerando, le digo control del teclado y clic del mouse. No sale ningún punto nuevo, solo bloqueo la dirección en la vertical. ¿Vale? La otra cosa que puedo hacer para irme vertical, cuando no lo estoy haciendo, es utilizar las coordenadas. O sea, si yo le digo, él quiere saber next point of polynomial, el siguiente punto de la polilínea, ¿no? Cuando nosotros damos clic con el mouse, lo que estamos especificando son las coordenadas a las que queremos diseñar el punto. Si nosotros damos clic así, las coordenadas serán X y Y de estos puntos, y la Z es 0 porque estamos trabajando en el plano XY, ¿vale? ¿Cómo hacemos para darle coordenada Z también? Utilizamos el teclado. Si yo quiero desplazarme o colocar este punto a las coordenadas 10, 10, 50, las escribo así como las estoy escribiendo, quiere decir coordenadas X igual a 10, Y igual a 10 y Z igual a 50. Le doy Enter y la polilínea va directita al punto de coordenadas 10, 10, 50 de altura. Ahí está. Esto nos permite alcanzar una posición específica en el plano, en el sistema XYZ espacial, ¿vale? Pero voy a deshacer esto. Si yo me quiero levantar de 50 unidades arriba de la posición de este punto, ¿cómo hago? Pues o le doy control clic y escribo 50 y enter. Y ahí está el punto, a 50 de altura sobre la vertical. O le digo, no le puedo decir en coordenadas, desplázate verticalmente de 50 y ya. Lo que le tengo que decir es lo siguiente. Esto en AutoCAD se hacía con arroba. Aquí en Rhino se puede hacer con arroba y con R, igual. Entonces yo voy a escribir R, ¿qué quiere decir? Relativamente al último punto que hemos seleccionado, te vas a desplazar de, acuérdense que me quiero desplazar verticalmente hacia arriba de 50. Entonces, horizontalmente en X será 0. Y horizontalmente en Y, 0 igual. Y verticalmente en Z será 50. Y Enter. Y obtengo el mismo resultado. ¿Sí? Estas coordenadas aquí, con la R, son coordenadas relativas. Relativas al último punto especificado durante la creación del comando. Las coordenadas que nosotros le damos sin escribir R son coordenadas absolutas, se refieren al origen del sistema de coordenadas. Por eso, si yo le digo simplemente desde este punto te mueves a 0,0,50 sin la R, él va exactamente en el punto de coordenadas absolutas 0, 0, o sea, en correspondencia del eje Z, y 50 de altura. Mientras con R
0,0,50 se desplaza verticalmente respecto al último punto seleccionado. Esto me permite diseñar en tercera dimensión un objeto de tipo polilínea. Esto o el control clic sobre el último punto. Ahora, lo que quiero hacer es diseñar una parte superior de esta polilínea exactamente correspondiente a los segmentos que tengo al piso. O sea, como trazar estos mismos segmentos aquí, pero a la altura a la que hemos llegado, que es 50. Como si esta fuera la base de un muro y ahora quiero el perfil superior. ¿Qué hago? El snap point lo tengo activado y si yo voy a tomar el snap point del punto que está a la base, la línea cae y regresa a la altura del piso. ¿Por qué? Porque el snap es una condición fuerte. Cuando nosotros agarramos un snap, la geometría va a anclarse a este punto. Esto es muy interesante porque si nosotros, por ejemplo, no hacemos snap en ningún punto, si yo, por ejemplo, he subido a una altura de 50 en este momento, ¿no? Si yo voy picando, por ejemplo, aquí, en un área sin snaps, hemos visto hace un rato que cuando nosotros clicamos sin ningún snap, de hecho, clicamos en el plano horizontal, XY. Pero si yo voy a ver, estoy diseñando una altura completamente diferente ahora, que es la altura que hemos alcanzado con este punto de acá. ¿Por qué sucede esto? Porque está activada una opción que se llama planar. Lo cual quiere decir que tomas la orientación del plano de coordenadas, pero trabajas en el plano alcanzado por el punto con elevación z que tenemos ahora, que es 50. Entonces, si yo llego a una altura diferente de 0 y no clico en ningún snap, sigo trabajando a esta altura. Pero si yo alcanzo esta altura y uso los snaps, regreso al piso. ¿Cómo hago para diseñar segmentos, digamos, horizontales, o sea, siempre con la misma altura z, pero utilizando el snap de los puntos que se encuentran al piso? No solamente activo la opción planar, que me permite mantener el plano de diseño a la altura 50, sino también activo la opción proyectar. ¿Qué hará esto? Cuando me acerco a este snap, toma en consideración las coordenadas del punto de snap que estamos seleccionando, pero las proyecta en el plano de diseño planar que estamos utilizando, que se encuentra a la altura 50 del último punto. Entonces, si yo ahora clico sobre este punto acá, de hecho estoy diseñando un punto que se encuentra a las mismas coordenadas, pero a 50 de altura. Y entonces puedo picar en esto, en esto, en esto, que se encuentran a la base, pero serán proyectados a la altura 50. ¿Vale? Son trucos al final, pero esto facilita muchísimo el trabajo. Ahora, este Project y Planar pueden trabajar en conjunto o por separado. Por ejemplo, si yo tengo un objeto como una caja, y esta caja la giro en 3 dimensiones para que no esté alineada con ningún plano de coordenadas, ¿vale? Está completamente girada. Y después la levanto. Quiero diseñar la proyección al piso de este objeto, ¿sí? Completamente girado respecto a cualquier eje de coordenadas. ¿Qué hago? Voy a tomar la polilínea y le digo, proyectar activado. Le digo, quiero una polilínea que empieza de este punto final acá y se está proyectando al piso. ¿Por qué se proyecta al piso? Porque todavía no tengo ningún punto de la polilínea, ninguna altura. Entonces, el project funciona proyectando al plano de coordenadas activo, o sea, a z igual a 0. ¿Y qué es lo que quiero proyectar? Me voy a la vista superior y pico en este punto. Vean cómo sale projected end. No es el punto final, es el punto final proyectado en el plano de coordenadas activo. Y hasta llegar hasta acá. ¿Qué he diseñado? He diseñado esta línea. Y esta línea es la proyección ortogonal al piso de este objeto acá en 3D. Y lo mismo lo puedo hacer, por ejemplo, en la vista frontal. En la vista frontal, si yo hago esto, cuando tengo Project activado, siempre tengo Projected End.
Pero ¿cuál es el plano de coordenadas activo en la vista frontal? Es el plano XZ. Entonces, mi proyección ortogonal se está diseñando en esta orientación. Así como si voy en la derecha y repito el mismo proceso, yo puedo picar en este punto esto, esto, esto y esto, y estos se están proyectando en el plano de coordenadas YZ. Y entonces tenemos nosotros un objeto con sus proyecciones ortogonales diseñado únicamente a partir del comando polilínea con proyección, sin tener que hacer comandos o utilizar comandos más complejos, que sí hay, obviamente, pero esto es una manera muy, muy rápida de entender, por ejemplo, que la polilínea tiene un potencial mayor que simplemente una cadena de segmentos. ¿Vale? Entonces, jueguen un poco con estos comandos cuando ahora harán un poco de experimentación. Jueguen un poco y vean qué sucede activando snaps y activando las opciones proyectar y planar de Rhino, porque en combinación con el comando mismo te abren una serie de posibilidades diferentes que normalmente uno no ve. ¿Okay? Estos objetos los voy a seleccionar todos y los voy a ocultar con hide. Estos comanditos aquí los vamos viendo sobre la marcha porque no vale la pena insistir sobre ellos. Son comandos funcionales que sirven en un contexto de trabajo. No vale la pena analizarlos así de una manera abstracta. Entonces aquí seleccionamos todos los objetos y los ocultamos. Después vamos a ver estos comandos que se encuentran adentro de la toolbar de la polilínea. De hecho, adentro de esta barra se encuentran no los comandos de creación de polilíneas, sino los comandos de creación de líneas. ¿Por qué polyline es el comando que se encuentra afuera y no la línea? Porque un segmento de línea es un caso particular de una polilínea. Yo puedo diseñar un segmento de línea a partir de la polilínea, picando solamente 2 veces y después Enter, y ya estamos. En este caso, la única cosa que no puedo hacer trabajando con la polilínea es diseñar un segmento directamente vertical. Para poderlo hacer, yo debo clicar en el primer punto, después control clic en esto y puedo irme vertical. Esa es la única manera que hay con la polilínea. Si vamos con el comando line, que es esto, line tiene un montón de opciones, entre ellas la línea vertical. Estas opciones son algunas de las opciones posibles que encontramos en estos comandos aquí. Por ejemplo, la bisectriz está aquí, tiene su icono, pero también es un caso particular de la línea. La línea a partir de 4 puntos, aquí está. La línea vertical, aquí está. Entonces, siempre hay un botoncito por cada opción. Lo que pasa es que aquí hay aparentemente más botones, pero en realidad, ¿qué sucede? Es que cuando nosotros, por ejemplo, tomamos una opción como, por ejemplo, tangente. Cuando nosotros especificamos tangente, tangente puede ser varios tipos de tangentes, ¿no? Tangente a una curva que ya existe, o tangente a 2 curvas que ya existen, ¿no? Y entonces tenemos otra vez otras opciones que son otros botoncitos de acá. Lo que pasa es que aquí tenemos acceso directo y aquí las opciones están una dentro de la otra, ¿no? Entonces, en estos casos, con comandos que, aunque son comandos geométricamente sencillos, porque al final estamos diseñando una línea, ¿están de acuerdo? Es muy fácil. Pero desde el punto de vista de las opciones, son comandos más complejos, porque en relación a otros objetos que ya existen en la escena, podemos tener varias opciones. Y entonces, de repente, puede ser más fácil encontrar directamente el botón que ir picando en opción tras opción tras opción, ¿vale? Pero vaya, el funcionamiento general siempre es lo mismo. Tengo un comando general y algunos subcomandos que son simplemente opciones de diseño respecto al primero. Y estas subopciones se pueden acceder tanto con los botones como con la línea de comando, a través de las opciones. La línea en particular, si yo uso solamente este botón sin ir checando todos los demás, que al final son casos particulares, si yo uso esto, una de las opciones es vertical y la puedo oprimir directamente. Ahora,
cuando utilizamos el comando línea, por ejemplo, esto es algo que es bastante molesto en el uso de estas herramientas, pero si yo quiero diseñar una línea vertical, Rhino también tiene sus cosas, lo quiere saber inmediatamente. O sea, yo quiero diseñar, por ejemplo, una línea vertical que mida 50, ¿no? Si yo le digo línea, antes de decirle de dónde empieza la línea, le digo vertical. Y ahora él dice, ok, bueno, vertical, ahora dime dónde empieza. Empieza desde acá y sale esta línea blanca que reconocemos porque es una dirección vinculada verticalmente respecto al plano de coordenadas activo. Le digo simplemente 50, enter, y él me dice, ok, la línea empieza desde aquí, es vertical, mide 50, ¿qué más quiere saber? Si es hacia arriba o hacia abajo. Entonces yo le digo, confirmo hacia arriba, clicando cuando veo la extensión hacia arriba y ya está. Pero si yo le digo línea, y en vez que decirle vertical, le digo, la línea empieza desde acá, ya no aparece la opción vertical. Ya se fue. Está aquí, pero yo no la puedo seleccionar, porque ahora me encuentro acá. Entonces, vertical es una opción que hay que clicar antes de decirle a Rhino de dónde empieza la línea. Si no, él no te la deja utilizar ya. ¿Por qué? Porque así funciona este comando. ¿Sí? Así está programado para funcionar. Entonces, ojo, porque es cierto que tienes acceso directamente a la modalidad vertical, pero solo en un determinado momento. Y así como tenemos esta, tenemos un montón de opciones. Por ejemplo, tengo ya una línea acá y una línea aquí. Quiero la bisectriz, entonces voy a diseñar otra línea. Le digo que es bisector y él me dice, ¿de dónde empieza la bisectriz? Desde acá. ¿Cuál es la primera? ¿De dónde empieza el ángulo que quieres partir? Empieza a lo largo de esta línea acá, ¿no? Entonces yo voy a picar un cualquier punto, por eso tengo el Snap Near activado, un cualquier punto cerca de la primera línea y después, como parte, donde termina el ángulo a dividir, tomo un punto cualquiera de la segunda línea. Y, por ejemplo, tengo esto. Esto bloquea la dirección. Ahora, ¿cuánto quiero que mida esta línea? Otra vez, o lo hago dándole clic, lo cual quiere decir que en un solo clic yo voy a fijar tanto la dirección hacia la derecha o hacia la izquierda, como la posición de punto final, o le digo, la extensión quiero que sea 22.75 y enter, y él me dice, ¿en esta dirección o en la otra? En esta. Esta es una bisectriz, no de este ángulo agudo, sino del ángulo opuesto, ¿no? Esto debería llamarse explementar o algo así. Pero vaya, siempre basada en estas dos líneas acá como bisectriz, con la longitud de 22.75. Si yo selecciono esta y voy a ver los detalles, Rhino me dice que la longitud es exactamente la que hemos especificado nosotros. ¿Vale? Y así funcionan todos estos comandos. Ahora, no vamos a insistir por ahora, porque si no sería demasiado abstracto como discurso, pero al rato vamos a regresar a las líneas. Vamos a analizar un segundo formas que sí tiene sentido. Los arcos tampoco, sobre todo si ustedes han diseñado ya con AutoCAD, estos comandos son comandos muy, muy sencillos. No necesitan demasiado análisis, ¿vale? Me voy a concentrar en los aspectos un poquito más particulares, ¿sí? Por ejemplo, un círculo. Ahora, el círculo es una forma que, desde el punto de vista geométrico, es muy sencillo, ¿no? Es una curva cuyos puntos tienen una distancia constante respecto al punto central, ¿vale? Esa es la definición geométrica de círculo. Pero acuérdense que Rhino trabaja de una manera diferente. Rhino trabaja como la gráfica de una ecuación. Entonces, el círculo es una figura extremadamente compleja desde el punto de vista del matemático, ¿no? Es más, ustedes, no sé si se acuerdan, seguramente lo han estudiado, pero el círculo es una curva que tiene una ecuación de grado 2, ¿no? Donde entonces las variables aparecen con un grado 2. Entonces, es una ecuación que empieza a ser ya bastante compleja. Además, ambas variables aparecen con grado 2. Entonces, es bastante compleja como ecuación ya.
nosotros no vamos a diseñar o a analizar, digamos, la parte matemática de estas curvas, pero sí sería oportuno, sobre todo por lo que vamos a hacer a rato, tener en consideración que detrás de una determinada gráfica hay un determinado tipo de ecuación. Ahora, el círculo es una curva bastante compleja desde el punto de vista NURBS, porque, bueno, cuando lo diseñamos sale un círculo perfecto, no tiene mucho chiste, ¿no? Es bastante fácil. Pero algunas de las opciones que tenemos en la línea de comando no son nada sencillas. Por ejemplo, Rhino normalmente diseña el círculo a partir del centro y según un radio, ¿sí? Entonces, esa es la modalidad que acabo de utilizar. Primero, ¿dónde está el centro del círculo? Y segundo, ¿cuánto mide el radio? Y ya está. Y después hay opciones sencillas. Por ejemplo, vertical. No quiero diseñar el círculo en el plano horizontal XY. Me encuentro en la vista perspectiva y quiero diseñar un círculo vertical sin cambiarme de vista. Es claro que si voy en la vista frontal, por ejemplo, y diseño un círculo acá, este círculo es plano en el plano XZ, pero en la perspectiva, este se encuentra en el plano XZ, entonces es un círculo vertical, ¿no? Quiero hacer esto, pero sin cambiar vista, porque quiero diseñar un círculo que no esté alineado con un plano de coordenadas en particular. Quiero solo que sea vertical. Entonces le digo círculo, vertical, y él me dice siempre cuál es el centro y hasta dónde está, dónde llega el radio. Pero esta vez el círculo está saliendo así, ¿no? Entonces yo puedo diseñar círculos verticales sin necesariamente estar alineado con un plano de coordenadas. ¿Vale? ¿Para qué puede servir esto? Pues si yo tengo, por ejemplo, un objeto que ya existe, todo esto tiene sentido cuando tenemos algún objeto ya, o sea, cuando estamos modelando sobre geometría que ya existe. Si quiero diseñar un círculo cuyo centro se encuentra en el punto medio de este lado y simplemente cubre esta cara vertical, pues la manera más sencilla de hacerlo es un círculo vertical con el snap punto medio activado. Tomo este centro acá y le digo, tú llegas hasta este punto final aquí. Y ya está. Sin tener que batallar, sin cambiar plano de coordenadas, sin nada. ¿Sí? Entonces, esta podría ser una situación en la que un círculo vertical en la vista 3D puede servir. Esa es una opción sencilla. Así como, por ejemplo, quiero diseñar un círculo a partir del diámetro y no de centro radio. Le doy círculo, 2 puntos, y él me dice dónde empieza el diámetro y dónde termina el diámetro. Ahí está. O círculo, 2 puntos y vertical. Dónde empieza el diámetro y dónde termina el diámetro. Mismo, pero círculo vertical. Esas opciones son sencillas, se pueden mezclar. ¿Cuáles son las complejas? Por ejemplo, around curve. Around curve quiere decir alrededor de una curva. Vamos a ver qué quiere decir esto. Si yo tomo un círculo, por ejemplo, inicialmente lo diseño solo centro radio, ¿vale? Y después le digo círculo alrededor de una curva, él ya me dice, ok, no me importa el centro, dime cuál es la curva que quieres utilizar como referencia. Y yo le digo, es esta. Y ahora me dice, dame el centro del círculo. Si yo me muevo lejos de la curva, me aparece una señal que me dice, aquí no puedes, ¿sí? Así como adentro, aquí no puedes. Como queremos diseñar un círculo alrededor de una curva, el centro yace sobre la curva. Entonces me puedo mover con un snap que normalmente no aparece, que es on curve, que quiere decir simplemente el punto central yace perfectamente pegado a esta línea. Entonces, específico el centro, y ahora él me dice el radio, y el radio puede ser el radio X, pero el chiste es que este círculo se está diseñando verticalmente, bueno, perpendicularmente respecto a la curva en ese punto. Entonces yo puedo hacer esto. Si yo repito círculo alrededor de una curva, esta vez selecciono esta otra curva, puedo tomar, por ejemplo, un punto que se encuentra acá, y ahora el círculo sale perpendicular a esta línea en este punto. Es muy interesante trabajar con círculos alrededor de una curva porque tarde que temprano los podemos utilizar como herramientas para convertir, para diseñar donas, por ejemplo,
a partir de curvas que ya existen, o como darle un grosor a las curvas que ya existen, hasta un grosor variable, porque yo puedo diseñar, por ejemplo, varios círculos alrededor de una curva con un radio variable, ¿no? Y entonces obtener, por ejemplo, una superficie o darle un grosor a esta línea, un grosor variable dependiendo del radio que le doy a estos círculos, ¿vale? Entonces se pueden diseñar cosas ya interesantes simplemente trabajando con círculos con esta opción de alrededor de una curva. La otra opción, digamos, difícil o más compleja es la siguiente. Cuando yo diseño un círculo centro-radio, me sale una curva perfectamente circular y que responde a la ecuación matemática que acabamos de ver. X cuadrado más bla, 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 ¿vale? La otra opción difícil es deformable. Si yo pico esto, cambia completamente la curva. Y Rhino pasa a un círculo que tiene grado 3. La ecuación ya no será x al cuadrado más y al cuadrado, bla, bla, bla. Será una ecuación de grado 3. Dice con 16 puntos, esto después lo veremos. Y después tiene las opciones que ya tiene el círculo, ¿no? Yo le voy simplemente a decir círculo plano, centro, y como radio confirmo el valor del último radio utilizado, ¿no? Este es el significado de este valor en paréntesis angular. Le doy simplemente a Enter y él toma exactamente este valor acá. Ahora, estos dos círculos aparentemente son idénticos. Geométricamente son idénticos, ¿vale? Este también es un círculo. Pero si yo selecciono esto, veo que su estructura depende de estos puntos aquí, distribuidos en una configuración cuadrada, y son 8 puntos. Pero si yo selecciono esto, tengo 16 puntos, que eran los que hemos utilizado acá, point count 16. Este círculo, de hecho, es una curva orgánica que al momento tiene forma circular debido a la posición que tienen estos puntos. Pero su naturaleza no es la naturaleza de un círculo. Su topología no es la topología de un círculo. Esta es la topología de un círculo. Esta con 8 puntos dispuestos así. Esta es la topología de una curva orgánica que, por coincidencia, en este momento tiene forma circular. ¿Qué quiere decir esto? Que es una curva orgánica y deformable. Si yo tomo, por ejemplo, estos puntos aquí, más con Shift selecciono también estos puntos acá, o sea, los puntos que se encuentran en los cuadrantes, puedo utilizar el Gumball, en particular los cuadritos rojo y verde, me permiten escalar la geometría. Si yo escalo esta geometría en X, muevo solamente estos puntos y obtengo esta forma orgánica. Si escalo solamente en Y, muevo estos dos y obtengo esta otra deformación. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, uso el Gumball para girar estos puntos, estoy distorsionando esta geometría. ¿Vale? Entonces, puedo hacer un montón de cosas, ya que tengo un círculo deformable, porque no se comporta como un círculo de verdad. Se comporta como una curva orgánica que casualmente al comienzo tiene forma circular, pero se puede deformar. Esto que sale de aquí no es un círculo deformable, porque su naturaleza no está hecha para ser deformada. ¿Qué sucede si yo trato de formar esta curva? Que si yo tomo, por ejemplo, estos puntos aquí, como hice con esta otra forma a la derecha, y trato de hacer lo mismo, lo que obtengo es una deformación, pero se rompe la continuidad de la curva, mientras en este caso no se rompe. Y obtengo resultados completamente diferentes, ¿vale? Entonces, la deformabilidad no quiere decir que yo no puedo deformar la curva, quiere decir deformar de una manera continua la curva. Esto quiere decir deformable en Rhino. Este tipo de comportamiento es el que tenemos que empezar a aprender para poder diseñar formas libres y orgánicas en Rhino, tanto 2D como 3D. ¿Vale? Entonces, lo estamos viendo como caso particular del círculo. Esto tiene sentido, por ejemplo, hacer este tipo de modelado o de diseño tiene sentido cuando
queremos diseñar formas orgánicas, pero basadas en el círculo o que tengan algún tipo de simetría polar, como esta. Esta tiene una simetría basada en el centro. Y entonces tiene sentido empezar a diseñar la geometría a partir de un círculo deformable, ¿no? Por ejemplo, si yo repito este proceso, ¿sí? Y le digo, quiero diseñar un círculo, quiero que sea deformable y quiero que su centro esté en el origen del sistema de coordenadas. Entonces le digo 0 y Enter. Y su radio sea de 25. ¿25 qué? Milímetros, porque estamos trabajando en milímetros, ¿vale? Aquí está mi círculo de 50 milímetros de diámetro, ¿ok? Y es deformable, lo cual quiere decir que cuando lo selecciono, veo todos estos puntos de control acá. Y yo puedo hacer varias cosas. Puedo tomar, por ejemplo, un punto sí y 3 puntos los dejo al piso, otro, 3 los dejo, otro, 3 los dejo, otro y 3 los dejo. Y ahora lo que voy a hacer, voy a mover estos puntos hacia arriba. Entonces estoy diseñando una forma tridimensional en este momento. Y ya que están hacia arriba, los quiero escalar, quiero expandir esta forma o contraerla. Entonces, puedo hacerlo en 2 tiempos, o sea, primero el cuadrito rojo en dirección X y después el cuadrito verde en dirección Y, o mientras arrastro el rojo, oprimo Shift y obtengo una escala simétrico. ¿Vale? Como así. Entonces estoy diseñando una curva orgánica tridimensional todavía con simetría polar, basada en el centro. Y puedo, por ejemplo, girar estos puntos para distorsionar esta forma. Ahora lo estoy haciendo en 3 dimensiones. Antes lo hice en 2 dimensiones. Después puedo seguir trabajando de una manera simétrica, utilizando el punto central de estos 3 puntos aquí y escalando siempre simétricamente para obtener esto. Y obtengo una curva extremadamente compleja, tridimensional y orgánica. ¿Por qué lo hice con el círculo deformable? Porque quería mantener este aspecto, digamos, simétrico respecto al centro, ¿no? Entonces vale totalmente la pena hacerlo así. Siempre puedo después utilizar esta como base para hacer otras cosas. Por ejemplo, yo puedo utilizar un círculo alrededor de una curva para diseñar alrededor de este eje alguna sección que después quiero poder utilizar para hacer alguna operación de modelado. O distribuir varias secciones con un diámetro variable para poder hacer una tubería, por ejemplo, con un diámetro variable, ¿no? U otras cosas que eventualmente se me ocurran, ¿vale? Pero esto lo vamos a ver después. Entonces, vean cómo una herramienta sencilla como un círculo se convierte de repente en algo extremadamente complejo como este objeto acá. La complejidad de Rhino no depende, vaya, digamos que, ¿cómo podemos decir? Desde el punto de vista de las primitivas geométricas, ¿no? El círculo, el rectángulo, el polígono regular, son iguales que en cualquier otro programa, como en AutoCAD, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el manejo de esta geometría desde el punto de vista matemático, o NURBS. Los que trabajan o han trabajado con AutoCAD saben muy bien que en AutoCAD existe un tipo de objeto que se llama spline, ¿no? Que es una curva suave y orgánica muy placentera, extremadamente linda, ¿no? Que nosotros podemos diseñar y darle la forma, digamos, más o menos que queremos. Digo más o menos porque es casi imposible en AutoCAD controlar exactamente la forma de lo que vamos diseñando como spline. Imagínense que Rhino empieza desde esa curva exactamente, desde la spline, y sigue pudiendo trabajar con ella, pero de una manera súper controlada. Entonces, en AutoCAD tenemos control pleno sobre geometrías regulares como líneas, segmentos de líneas, polilíneas, polígonos o arcos y círculos, y entonces arcos también y elipses. Hasta allá, todo bien. Desde la spline y en adelante, perdemos el control sobre este tipo de geometría, y es más, hasta AutoCAD no te permite utilizarla después. O sea, tú puedes diseñar, por ejemplo, una spline, pero no la puedes unir, por ejemplo, con una polilínea. ¿Por qué? Porque son 2 objetos gestionados de una manera completamente diferente.
la línea es la polilínea es un tipo de geometría para AutoCAD, mientras la spline es otro tipo de geometría que no sabe cómo manejar. Aquí en Rhino todo es spline. Hasta esta es una spline. Es un tipo particular, es un caso particular de spline, ¿vale? O sea, Rhino funciona al revés. Utiliza puras spline, por eso se llama NURBS. NURBS es una sigla que quiere decir Non-Uniform Rational. B quiere decir basis y S es finalmente spline. Entonces, Rhino está basado en este objeto acá. Y lo puede tratar de una manera que depende de esta definición, que basis no lo vamos a ni siquiera comentar porque tiene que ver con la función, con la ecuación matemática de esta spline, ¿sí? Rational quiere decir una cosa muy particular que eventualmente vamos a comentar no la vamos a analizar, pero lo vamos a comentar después. Y non-uniform es otra cosa que tiene que ver con la ecuación. Todo esto, de hecho, tiene que ver con la ecuación, ¿vale? Pero lo que pasa es que Rhino está basado en este tipo de objeto. En AutoCAD esto es, digamos, un objeto lindo que se puede diseñar pero no se puede utilizar. En Rhino todo está basado en este objeto, incluso un segmento de línea es una spline con una ecuación particular. Entonces, él puede trabajar indiferentemente con segmentos de líneas sueltos, con polilíneas mixtas como entre arcos y segmentos rectos, con polígonos y círculos, con curvas orgánicas, etc. A él no le importa qué tipo de geometría vamos a utilizar, ni le importa si es geometría 2D o 3D, porque para él siempre sigue siendo una spline. Y entonces yo puedo tomar esta curva perfectamente orgánica, unirla con un segmento recto, o unirla, por ejemplo, con una polilínea mixta vertical, le da igual. Entonces, el potencial de modelado que tenemos con Rhino es infinitamente superior respecto a lo que podemos hacer con AutoCAD, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, las primitivas geométricas siguen siendo las mismas, lo que cambia es la manera de acercarse a esta geometría, que está basada en un concepto completamente diferente, que es la ecuación matemática. ¿Sí? El resultado práctico es que, a pesar de conocer la ecuación matemática, tenemos algunos funcionamientos como el círculo deformable, ¿sí? Que es una geometría perfectamente circular que está lista para ser deformada de una manera orgánica. Todo esto lo vamos a entender mejor cuando pasamos a este tipo de objeto, la curva, ¿sí? De hecho, esta es ya un digno representante de esta categoría de objetos, porque ya no tenemos un círculo aquí, ¿están de acuerdo? Es un objeto completamente orgánico e irregular. Tiene solamente una simetría polar, que es lo único que lo vuelve, digamos, pariente del círculo original. Todo lo demás es un objeto completamente aparte. Lo voy a ocultar. Y bueno, aquí también tenemos los polígonos regulares, que son bastante sencillos. Esto te dice solamente cómo lo quieres diseñar y cuántos lados quieres que tenga tu polígono. Pero vaya, esto es verdaderamente tontín como tema. Vamos a enfocarnos en una cosa más interesante, que son las curvas. Ahora, aquí sí es fundamental entender cómo funcionan. Y ese es el primer comando probablemente que vamos a analizar en detalle. Esa es una barra muy compleja. Y de hecho es lo primero típico de Rhino que vamos a ver. Todo lo demás se puede realizar también en otros programas, aparte del círculo deformable probablemente. Pero esta barra es especial de Rhino. Y de aquí es donde empieza el programa de diseño que tenemos nosotros de frente, empezando ahora y en las siguientes 2 sesiones.
¿Qué es lo que tenemos aquí adentro? Vamos a ver un poco en general los comandos que se encuentran acá. Tenemos algunos comandos sencillos, por ejemplo, con la pluma se me va la toolbar. Qué raro. No, esto se debe a cómo funciona la pluma. Creo que está un poquito borrachín en la interfaz. Pero vaya, tenemos comandos sencillos como por ejemplo, no puede ser. Sí está medio borrachín la interfaz, perdón. Pero todos estos comandos aquí, que se llaman cónicos, son comandos bastante sencillos. De hecho, vamos a empezar con esto para entender cómo funciona en general el discurso de la curva orgánica en RIM. Después hay comandos que aparentemente son sencillos, pero no, que son la hélice y la espiral. Y comandos que son absolutamente complejos, como las curvas orgánicas, diseñadas según diferentes acercamientos, ¿vale? Ahora, empezamos con un comando relativamente sencillo, que son las curvas cónicas. No sé si ustedes se acuerdan el significado de curva cónica, pero las curvas cónicas se llaman así porque se pueden diseñar a partir de un cono. Si nosotros tenemos un cono, que es un objeto tridimensional, es más, esto lo podemos hacer directamente, ya que estamos trabajando con un programa de diseño 3D. Diseñamos un cono y les voy a enseñar qué sucede cuando nosotros utilizamos esto como generador de curvas. Si yo uso, por ejemplo, de este objeto, voy a generar un corte con un plano horizontal, la intersección entre el cono y el plano horizontal es un círculo, ¿no? Si yo intersecto el cono con un plano inclinado, la intersección me generará una elipse. Si yo intersecto el cono con un plano vertical, o sea, alineado con el eje del cono, lo que obtengo como curva será una hipérbola. Y si yo lo intersecto con un plano que es paralelo a la generatriz del cono, o sea, así, obtengo una parábola. Esto lo podemos ver físicamente si yo intersecto este cono, lo intersecto con este plano acá vertical, esto es un segmento de hipérbola. ¿Sí? Si yo intersecto esto con un plano paralelo a la generatriz, esa es una parábola. Si lo intersecto con un plano perpendicular a su eje, es un círculo. Y si lo intersecto con un plano inclinado respecto a su eje, obtengo una elipse. Y lo más subo la inclinación de este plano, lo más evidente será la forma del elipse, la forma alargada que tiene el elipse. ¿Vale? Entonces, todas estas curvas aquí, el círculo, la elipse, la hipérbola y la parábola, se llaman curvas cónicas, porque vienen de la intersección del cono con un plano. Dependiendo de la orientación del plano, obtenemos diferentes curvas. ¿Qué es lo que acomuna estas curvas? Todas vienen de un cono, el cono tiene una naturaleza, digamos, circular, y todas las curvas tienen entonces grado 2. ¿Vale? Las cónicas son curvas de grado 2, todas. Cuando nosotros diseñamos una curva cónica con estos comandos acá, estamos diseñando una hipérbola, a menos que no utilizamos estos que son parábolas. Pero la verdad es que yo, en 20 y más años que trabajo con Rhino y que diseño en general, nunca he diseñado un objeto en forma de parábola, nunca. La hipérbola es mucho más útil. De hecho, no sé si ustedes tienen experiencia también en diseño vectorial con Illustrator, pero ahí, por ejemplo, cuando se diseña una curva con la herramienta pluma, lo que se diseña son arcos de hipérbola. Entonces, cuando ustedes leen aquí cónico, de hecho están diseñando hipérbolas. ¿Cómo funciona esto? Tomamos el más sencillo, que es conic. Él dice, ¿dónde quieres que empiece la curva? Desde aquí. ¿Dónde quieres que termine la curva? Entonces, no quiere saber el punto intermedio. Quiere saber directamente cuál es el punto final. Digamos, por ejemplo, hasta acá. Y después dice, ¿dónde colocamos el, entre comillas, vértice? El vértice es un punto que determinará la forma de este arco de hipérbola entre su punto inicial y su punto final.
Entonces, si yo, por ejemplo, me voy de este lado, la hipérbola se diseña de este lado superior. Si me voy con el vértice del lado opuesto, la curva se diseña de este otro lado. Si el punto lo mantengo cerca del punto inicial, la hipérbola tendrá un tramito que empieza desde aquí y después se mueve hacia el punto final. Si acerco el vértice hacia el punto final, al opuesto, la curva empieza disparada hacia este punto y después gira y se va hacia el punto final. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que este punto jala la curva hacia sí mismo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, digo, el vértice lo quiero colocar aquí. Después él me dice, me pide un valor que se llama ρ, que le permite a Rhino entender qué tan panzona queremos que sea esta hipérbola o qué tan puntiaguda queremos que sea, ¿sí? Siempre será un arco de hipérbola. Acuérdense que la hipérbola sale de la intersección de un plano con un cono y el plano es paralelo al eje del cono. Esto es como acercar el plano de corte muy cerca del vértice del cono. Sale una hipérbola muy cerrada, ¿sí? Al contrario, si lo alejamos, sale una hipérbola muy panzona, ¿sí? Como esta. Entonces, esto es lo que hace el vértice que pusimos acá. Ahora, si yo no voy a cerrar el comando, si lo voy a dejar así como en vista previa, ¿vale? Y en esta configuración, lo que voy a hacer, voy a tomar la pluma, porque eso sí me lo permite hacer. Ahora, si esto es el punto inicial, y ese es el punto final, y esto es el vértice, es evidente que el punto inicial determina, pues, el punto inicial de la curva, ¿no? El punto final determina el punto final de la curva. Todo fácil. ¿Qué determina este señor? Porque ese es el punto más importante de todos. Este señor determina dos cosas al mismo tiempo. Una es, respecto al punto inicial, está determinando en qué dirección sale la curva. Y respecto al punto final, desde qué dirección llega la curva al punto final. O sea, este punto está determinando la tangente inicial y la tangente final de la curva misma. ¿Vale? Es muy importante porque lo que estamos diciendo es que en una curva, digamos, como la hipérbola, el vértice que estamos determinando nosotros determina la dirección inicial y la dirección final de la curva. O sea, en qué dirección sale esta y en qué dirección termina esta. Y hasta otra cosa determina, porque si este vértice se encuentra más cerca al punto inicial, quiere decir que la curva sale en esta dirección, pero pronto va a girar porque la distancia respecto al punto inicial es menor respecto a la distancia respecto al punto final. Entonces, esto quiere decir que esta tensión acá es mayor que la tensión respecto al punto inicial. Entonces, la curva está más estirada en el segundo tramo respecto al primer tramo. Los que han trabajado con Illustrator conocen esto como vectores. De hecho, Rhino también es una herramienta de diseño vectorial, ¿no? Entonces, lo que determinamos con la posición de este punto es el vector que desde aquí le dice a la curva, ténsate en esta dirección con esta tensión acá. Y lo mismo lo podemos ver del otro lado. Entonces, este vector es más largo y determina una tensión mayor. Este funcionamiento acá es lo más importante que está relacionado con el diseño en Rhino. ¿Por qué? Porque cuando nosotros terminamos de diseñar esta curva, los puntos desaparecen, pero siguen ahí. Si yo selecciono la curva, Rhino 5 no lo hacía, pero Rhino 6 automáticamente visualiza los puntos que la determinan. Estos puntos aquí, que aparecen cuando seleccionamos una curva, son los que se llaman puntos de control. ¿Vale? Se llaman puntos de control porque controlan la forma de la curva final. Y el hecho de que tenemos acceso a estos puntos, ya que la curva existe, quiere decir que en cualquier momento nosotros podemos cambiar la forma de esta curva. O sea, si yo, por ejemplo, tomo este vértice y lo voy moviendo,
cambio la tensión de la curva respecto al punto inicial o al punto final, ¿no? Lo que no puedo cambiar de esta curva es el ρ. El ρ era el factor de curvatura que tiene, más cerrada o más abierta. Eso se define una sola vez, ¿vale? Entonces no lo puedo cambiar. Pero puedo cambiar, por ejemplo, el aspecto general, que es la distribución de los vectores que determinan la tensión de esta línea. ¿Por qué eso es importante? Porque lo que estamos planteando nosotros es que con la curva cónica podemos determinar la tangente inicial y la tangente final de la línea. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, un polígono cualquiera, ¿sí? Y quiero diseñar, por ejemplo, una especie de espiral, digamos, ¿sí? Puedo utilizar una curva cónica que, por ejemplo, empieza desde el centro del polígono, ¿sí? Y termina en este vértice del polígono, y su vértice se encuentra, por ejemplo, en el punto medio del lado. Y entonces diseño esta curva. Estoy seguro que esta curva acá empieza desde el centro, obviamente, empieza perpendicularmente al lado del polígono. ¿Por qué? Porque el punto inicial está aquí y el vértice está en el punto medio. Y esta línea, que se llama apotema del polígono, es el radio del círculo inscrito en el polígono y toca el polígono en el punto medio. Así que geométricamente sé que esta línea empieza del centro y está direccionada perpendicularmente al lado del polígono. Y como el vértice está aquí y el punto final está acá, también sé que la línea termina en este punto final perfectamente tangente al lado del polígono. Entonces yo puedo repetir este proceso, diseñar otros cónicos con el mismo criterio, con el mismo criterio, hacer esto, ¿no? Si me acuerdo del valor que le doy al ρ, puedo utilizar también el mismo ρ para obtener una curva perfectamente idéntica y diseñar entonces una espiral perfecta o una figura perfectamente regular a partir del polígono. O podemos utilizar, por ejemplo, este mismo criterio para hacer otro tipo de diseño. Pero vaya, el concepto es que cuando podemos controlar, por ejemplo, no tanto o no solamente el aspecto geométrico de la curva, sino las condiciones geométricas respecto al entorno, porque decidir yo quiero que esta curva sea tangente a esto, pues es otro asunto esto, ¿no? O sea, si yo quiero, por ejemplo, diseñar otro cónico que empiece desde aquí y sea tangente a esta misma línea, le digo, tú terminas, por ejemplo, en este otro vértice y sé que el vértice del cónico tiene que estar en correspondencia del punto medio. Si hago esto, obtengo una figura básicamente análoga a la que tengo aquí a la derecha. Pero si yo quiero, por ejemplo, que el vértice esté en esta dirección, pero más hacia afuera. O sea, quiero tensar más la cónica. ¿Cómo hago? Uso un método que tengo a disposición en Rhino, que es esto. Me voy a colocar con el mouse en correspondencia del punto medio sin darle clic. Y oprimo la tecla Tab del teclado, el tabulador, es que se encuentra cerca de la Q, que sirve en Word, sirve para darle como un espacio, ¿no?, al comienzo de los párrafos. Entonces, oprimo esto y aparece una línea blanca que nosotros ya conocemos, ¿sí?, que nos permite fijar la dirección en la que estamos diseñando. Si yo hago esto, veo que desafortunadamente no me permite bloquear respecto al primer punto. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando respecto al último punto seleccionado, ¿vale? Entonces, no puedo tomar como referencia esta línea directamente con la tecla Tab. Pero lo que sí puedo hacer seguramente es diseñar una línea que va desde el centro, me voy a colocar sobre el Mid, oprimo Tab y ahora, como el último punto seleccionado es el centro, ahora estoy bloqueando una dirección radial. La llevo más lejos y salgo del comando de la línea. Estoy diseñando una línea de construcción. No es una línea que será parte del diseño final, pero me sirve para poder construir correctamente la geometría que me interesa. Regreso a la cónica, le digo que la cónica empieza desde aquí y termina hasta acá, y que su apex, su vértice, se encuentra no exactamente aquí, sino más a lo largo de esta línea.
y le doy el ρ que quiero. ¿Cuál es la cosa que estoy diseñando? Estoy diseñando dos curvas que cuando llegan al centro, llegan exactamente de la misma dirección que es esta. Tienen misma tangente en el punto central. Si yo aplico este concepto y me voy del otro lado, puedo diseñar un cónico que empieza desde acá, termina hasta acá, tiene su apex en el mid y tiene su ρ. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diseñando dos curvas, esta más esta, por ejemplo, que cuando se tocan, cuando se unen, no forman ningún vértice. ¿Por qué? Porque la tangente de esta curva en esta dirección conecta el centro con el punto medio de este lado. Y la tangente de esta curva en esta otra dirección hace lo mismo, pero con el lado opuesto. Y como este lado es paralelo a este otro, las dos tangentes coinciden. Y si dos curvas, cuando se tocan, tienen la misma tangente en el punto de contacto, no pueden formar vértice. Entonces yo, a partir de la posición de estos puntos de control, puedo determinar, por ejemplo, que dos curvas independientes que se tocan en un punto final pueden no formar un vértice. O sea, pueden no presentar una discontinuidad visible. Y esto es la base del diseño orgánico o de forma libre. A mí lo que me interesa en términos de diseño orgánico es poder diseñar cualquier tipo de forma por piezas separadas y que a la hora de que se tocan, yo sé que no forman ningún vértice, como también estas dos líneas acá. ¿Vale? ¿Cómo lo estamos logrando? Colocando de una manera consciente los puntos de control de la curva cónica. ¿Sí? Y este es un concepto que nosotros podemos extender como sea. Por ejemplo, si yo quiero agregarle a esta curva otro segmento sin formar un vértice en este punto de contacto, puedo tomar otra vez un cónico que empieza donde termina la curva que ya existe, termina, por ejemplo, en otro punto que podría ser este punto medio, y el vértice lo voy a colocar alineado con el vértice que hemos colocado aquí. Ahora, yo necesitaría saber dónde se encuentra el vértice de esta línea para poder hacer esta operación. Entonces, antes de poder hacer esto, necesito seleccionar esta, ir a ver dónde se encuentra este punto y aislarlo. ¿Cómo? Pues tomar una referencia, otra línea de construcción que eventualmente empieza desde este punto y termina donde sea. A mí lo que me interesa es tener una visibilidad de dónde se encuentra el vértice de esta curva acá. Si yo sé dónde está esto, puedo volver a diseñar una cónica que empieza donde termina la curva que ya existe, termina donde quieres que termine, por ejemplo allá, y su vértice tiene que estar en una orientación que es determinada por este punto y este punto de acá. Y nosotros no lo podemos hacer, porque si hacemos esto, se bloquea esta dirección. Pero podemos hacer al revés. Si yo empiezo el cónico en el punto donde quiero que termine, y el punto final será el punto donde termina esta otra línea, ahora me voy en correspondencia de este punto final y le digo tabulador. Ahora estamos bien. Entonces, si yo coloco el vértice a lo largo de esta línea blanca, por ejemplo, acá, y hago así, yo sé que esta curva y esta son perfectamente tangentes y no forman vértice. Así como, por ejemplo, con esta otra. Tengo una única forma suave y continua a partir de 3 tramos de curvas independientes. ¿Vale? Entonces, es muy poderoso el modelado que vamos a hacer nosotros con las curvas de forma libre en Rhino. Pero hay que entender cómo funcionan algunas reglas básicas del diseño de formas orgánicas en Rhino. Esta que acabamos de ver es la primera de 3 reglas que les voy a dar. Son muy sencillas, de hecho son reglas prácticas, no son reglas de tipo matemático, ¿sí? Así que no se necesita un esfuerzo conceptual para entender. Son puras reglas prácticas. Si las respetamos, controlamos las condiciones geométricas según las que vamos a diseñar las curvas. Si no, no. Y la regla que acabamos de ver dice simple y sencillamente que el segundo punto de control que colocamos en una curva determina la tangente
inicial de esta curva. ¿Sí? Lo podemos observar con esta, por ejemplo, si consideramos que la curva empieza desde acá, su segundo punto de control determina la dirección inicial. ¿Vale? Se puede leer en los dos sentidos. Si consideramos que este es el punto inicial, este segundo punto determina la dirección inicial. Ahora, en el caso de la curva cónica, como solo tiene 3 puntos de control, se puede leer en ambos sentidos, ¿no? Cuando trabajaremos con curvas más complejas, evidentemente habrá otras reglas que empezarán a funcionar. En este caso, este es más que suficiente para determinar la forma de la curva. Todo depende de la posición del vértice, como se llama, o apex. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Necesitan aclarar algo? ¿Se desmayaron, chicos? Ok. Julián está bien. Uy, Javier, me perdí tu observación, por supuesto. Me escribiste perpendicular, pero no sé a qué te refieres. ¿Quién sabe qué estaba diciendo? Perdón. Sí, ¿qué en particular? Es que no me acuerdo qué estaba diciendo hace rato. En el uso del control, de la polilínea, tal vez. En el caso de la polilínea, tal vez el control click, pues no es tanto perpendicular. Ajá, sí, pero no es tanto perpendicular, es más vertical el asunto. Mira, te la voy a poner así. Si yo diseño una polilínea, por ejemplo, que empieza de 0, me voy en la vista frontal, le doy una inclinación y después regreso en la perspectiva y apago planar y proyectar para poder caer al piso otra vez, ¿no? Así. Ahora quiero diseñar control click. Si yo hago control click sobre esta, la línea es vertical, no es perpendicular al último segmento, ¿vale? Esto es el chiste. Control click te permite ser vertical, no perpendicular. En Colombia, ¿dónde podemos? Ay, Julián, sí, no. Mira, mire, la verdad, chicos, es que. Ajá, sí, perpendicular al plano de coordenadas, sí, esto sí. Chicos, por el libro, aunque haya versión en español, la editorial no logró colocarlo en ninguna distribuidora de Latinoamérica, ni siquiera aquí en México. Entonces, entonces es un problema, porque las librerías que hemos contactado pues simplemente no contestan. Y la verdad no sabemos por qué. Es un poco difícil explicar. No existe una versión digital porque la editorial no quiere sacar una versión digital. Sí, es muy difícil de conseguir y la única es trámite Amazon. Pero lo más cercano que tienen a disposición es Estados Unidos, por lo que el envío les va a salir una lana. Entonces, de repente sale más caro el envío que el libro, así que es bastante difícil. No, la verdad no sé cómo se pueda manejar, no sé si se puede crear algún grupo sí, imagínense, Amazon también tiene sus cosas. No, sí, en Amazon está en español, en Amazon está en español. No sé si Amazon México, sí había, yo me acuerdo que lo vi. Obviamente en Amazon España, pero ni siquiera hablarlo, ¿no? Sería transcontinental, imagínense. Pero sí es un poco complicado. O se organiza, o se logra organizar algún grupo de compra, y en este caso yo los puedo poner en contacto directo con la editorial. En este caso sí ellos podrían hacer un envío, y en dado caso, como el envío se reparte, digamos, entre varios clientes, pues tiene sentido, porque sale seguramente más barato que un envío de un libro solo. Pero sí es muy complicado este asunto de la distribución en Latinoamérica. Se ha complicado muchísimo. Había algunas universidades. En el libro lo que explicas aquí tiene similitud a lo que hay allí. Sí, claro. Sí, a ver, entonces, Javier, sí, todo lo que yo estoy diciendo se encuentra también en el libro, porque al final el método que yo uso es este. Esto
de hecho, esto que estoy comentando durante las clases es lo que yo ya decía antes de escribir el libro. El libro ha sido solamente organizar todo este conocimiento y esta manera de explicar en párrafos, básicamente. Pero sí, todo lo que digo se encuentra ahí. Ajá. Julián, por esto de la opción de un grupo de compra, lo podemos intentar, pero necesito ayuda, porque yo puedo, por ejemplo, subir algún anuncio, lo voy a comentar con la editorial, puedo subir algún anuncio en redes sociales, sobre todo donde me muevo mucho, para organizar eventualmente usuarios y clientes que se encuentran, no sé, en Colombia o en cualquier otro país, y ver si se juntan pedidos. Porque si se juntan, eventualmente podemos ir con la editorial y decir, oye, hay 10 interesados en comprar el libro. Tal vez la editorial va a pedir un adelanto para cubrir los gastos de envío al menos, pero vaya, seguramente no es lo mismo que pedir un libro único desde Amazon Gringoria, ¿sí? Seguramente va a salir más barato. Lo vamos a intentar si quieren, pero sí necesito apoyo para difundir el anuncio. Sí, 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 lo hacemos si quieres, ¿eh? No, sin problema. Sí, sí, perfecto. Cada quien en su país, si quiere hacerlo, que lo haga y ya estamos. Pero va a ser difícil, ¿eh? Yo por experiencia les digo que va a ser bastante difícil. Hubo algunas universidades que estaban interesadas en publicarlo, pero al final, cuando vieron el contenido, pues también se dieron cuenta que es un contenido bastante especializado y lo vieron como un libro de nicho y entonces dijeron, pues esto no es rentable para nosotros. Entonces yo también entiendo, pero ni modo, o sea, no, hay exigencias de mercado que no dependen de nosotros. Pero sí podemos intentar esto de la editorial. Vamos a ver qué sucede. ¿Preguntas por lo que vimos? ¿O estamos bien con los conceptos que vimos hasta ahora? Yo creo que este es algo que me han dicho varias veces, pero creo que hasta los que tienen conocimiento de Rhino, este enfoque es un poco diferente, ¿sí? Los va a llevar como no tengo preguntas, es como ver cómo se conecta ya todos los... Sí, vas a ver que todo lo que estamos viendo ahora, de repente, ¿se acuerdan? A mí me gusta siempre hacer esta metáfora. No sé si ustedes, no sé cuántos años tienen, pero también hicieron un remake de Karate Kid, con el hijo de Will Smith lo hicieron el remake, pero en Karate Kid sucedió una cosa muy interesante, ¿no? El chico lo ponían a hacer tareas las más tontas del mundo y él no entendía, hasta que de repente todo cobra sentido en un momento, ¿sí? Entonces aquí es igual. Al parecer estamos viendo cosas que son muy particulares, muy detalladas, y de repente vamos a ver que tomamos un comando de creación de superficies X y todo esto va a tornar muy, 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 muy útil. Entonces, de hecho ya está todo conectado. Todavía no lo entendemos bien porque no tenemos el cuadro completo, pero vas a ver que todo se va a reconectar. Ya, Daniel San. Sí, ¿cómo se llamaba el maestro Miyagi, verdad? Sí, sí, el japonés maléfico ese. Bueno, está bien. Entonces, si no tienen dudas o inquietudes, chicos, yo cerraría por hoy y pues nos vemos mañana a misma hora, ¿va? Dime, Javier. Sí, 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 no te preocupes. Quijote, el famoso Quijote. Yo a mis alumnos, esto va a sonar también divertido, yo a todos mis alumnos de la universidad, que sí están muy acostumbrados a trabajar con Quijote porque es muy fácil, ¿no? Pero siempre digo, Quijote es para pobres, siempre le digo así. Es broma, obviamente, pero Quijote es bueno, es bueno. Um,
es bueno para presentación de producto porque sobre todo es un motor de rendering que es muy rápido y te da un resultado fotorrealista en básicamente cero tiempo, ¿no? Em, estamos hablando de renderizado, ¿vale? Y en términos de renderizado, Keyshot es lo básico, en el sentido de que se pueden hacer muchas cosas. Se puede llegar a utilizar Keyshot de una manera bastante avanzada y obtener resultados decisamente profesionales. Pero por lo pronto lo que sucede con Keyshot es que la gente, el usuario, se para a un nivel de uso bastante básico. Y entonces, de repente, cuando uno necesita tiene algunas exigencias de rendering un poquitito más específicas, entonces ahí se vuelve imposible trabajar con Keyshot. En lo personal, yo he usado por años y sigo utilizando todavía en ámbito profesional V-Ray, porque con V-Ray tú puedes realizar lo que tú quieras. El material que quieras es el Dios. Bueno, yo diría que ahora ya no es el Dios, ¿verdad? Ajá, al menos para Rhino. Ya empiezan a surgir otros motores de rendering y que son verdaderamente poderosos. Entre otros está Corona, que es uno de los mejores. También está otra cosa que se llama F-Storm, que es básicamente el, uh, el, uh, el adversario principal de Corona, que también es muy, 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 muy bueno. Pero vaya, hay alternativas. Para Rhino, V-Ray es lo máximo actualmente. Entonces, y además trabajas adentro de Rhino sin salir. V-Ray sirve para lo que tú quieras, producto, arquitectura. De hecho, en el último curso de V-Ray estuvimos trabajando más en el sentido de diseño arquitectónico para ver, porque eso permite como tener, digamos, ver un acercamiento más general a V-Ray desde el punto de vista de iluminación, tomas, etc. Porque en arquitectura tienes tanto rendering, digamos, de primer plano, interiorismo, exteriores, etc. Pero, digamos que en términos generales, con V-Ray puedes hacer todo. Yo, por ejemplo, no sé si se fijaron, les voy a enseñar ahorita, les voy a compartir la pantalla con eh, algunos ejemplos, pero esto es un ejemplo que yo uso siempre, les voy a enseñar, no sé si New Share, Screen, ok. Esto es un ejemplo que yo siempre enseño porque eso nació como para jugar, eh, porque yo y mi hermano tenemos este tripié para cámara y a él se le rompió una parte, que les voy a enseñar cuál es esta. Se le rompió esta, que es un pedacito de plástico, ¿sí? Es una llave que sirve para abrir y cerrar y estirar las patas del tripié, pero cuando fue para pedir la refacción, le querían cobrar no sé cuántas docenas de euros para este pedacito, más envío. Entonces yo lo modelé en 3D y ahí, pedacito a pedacito, pues fui modelando todo el arnés acá. Y ese es producto. O sea, estos rendering acá están hechos en V-Ray y son rendering de producto. El chiste, ¿cuál es? Es que puedes llegar a definir, por ejemplo, los detalles hasta de la texturita que tiene el metal, por ejemplo, vaciado o lo que tú quieras. Entonces, en términos de producto, pues es fundamental. Además, el manejo de luces te permite como, digamos, tener un estudio fotográfico a disposición, virtual, obviamente, ¿no? Y entonces la textura de la goma, ¿no? Y todos estos detallitos. Y esto es para el diseño de producto. Para el diseño arquitectónico se pueden hacer un montón de cosas porque, bueno, ahí tal vez les voy a enseñar algunas imágenes de la última edición del curso de V-Ray. Deberían estar por acá. Sí, aquí están. Esos son cuatro rendering de estudio, ¿eh? No son los rendering finales. Se hicieron en tiempo real durante las clases. Interiorismo con luz de día, misma escena de otra toma,
Misma escena con algunos efectos particulares que salen directamente durante el rendering. Y misma escena en una condición de iluminación de atardecer, con una luz artificial de pantalla aquí adentro de la escena. Entonces, se pueden hacer un montón de cosas. Y materiales, obviamente, pues ni hablarlo. O sea, aquí tenemos ya un poco de materiales visibles, pero se pueden realizar todos los materiales que uno quiera. Entonces, no sé, pero sí V-Ray sirve para cualquier cosa.